Buen día a todos, soy el Padre Carlos Cervantes, misionero en Bolivia. Evangelio para el día 11 de febrero, del evangelista Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, leemos en el Evangelio de San Marcos una de las muchas discusiones que tuvo Jesucristo con los fariseos y los escribas de Israel. Y hemos escuchado esta sentencia del Señor, que es una gran lección también para nosotros, para nuestra vida personal, y nos muestra en la actualidad del Evangelio. Dice Jesús: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Jesús distingue así dos actitudes en el hombre respecto a Dios. Una externa, que se manifiesta con nuestros labios, con nuestra voz, con nuestro comportamiento externo, y otra, sin embargo, interna, que los hombres no son capaces de ver, porque pertenece al corazón, a lo más íntimo del alma, pero que Dios tiene presente ante sus ojos. Como dice la Escritura, el hombre mira lo que parece, pero Dios juzga según lo que hay en el corazón del hombre. Así pues, podemos decir que todos los cristianos podrían dividirse en tres categorías o grupos según estos dos elementos. En primer lugar, están los cristianos que se preocupan solo de la parte exterior. Son como los fariseos de los que habla San Marcos, ¿sí? En este pasaje del Evangelio: no comen si no se han lavado las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de los antiguos. Y al volver del mercado no comen sin haber hecho sus abluciones, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestros días podemos pensar en los que solo se preocupan de hacer lo que corresponde a nuestro comportamiento cristiano externo. Asisten a misa, tal vez se confiesan una vez al año, respetan a los demás, no roban, no matan. En otras palabras, hacen lo que se ve, pero, y ahí está el pecado, lo hacen sin preocuparse de la vida interior. Tal vez este tipo de personas estén en pecado durante mucho tiempo, a veces incluso años, y viven sin hacer una verdadera conversión del corazón, sin confesar o confesando y ocultando pecados vergonzosos, si no se dan cuenta de que la vida exterior, sin la vida interior, es decir, sin la gracia de Dios en nuestra alma, no sirve de nada. En definitiva, mienten y viven una gran mentira porque pretenden llevar una doble vida de cristianos, exteriormente fieles, pero interiormente traicionando la caridad, traicionando la misericordia de Dios. Es necesario entonces que las impurezas con las que uno se mancha al atender los asuntos terrenales sean purificadas mediante los sacramentos, mediante la limosna, las lágrimas y los sacrificios. En segundo lugar, tenemos a quienes, por el contrario, solo se preocupan de lo interior. Aquellos, por ejemplo, que dicen que no van a la iglesia porque rezan a Dios en privado,
o no se confiesan con un sacerdote porque piden directamente perdón a Dios. Y estos, más que mentir a los demás, se mienten a sí mismos, se autoengañan. Si el árbol, queridos hermanos, no da fruto, el labrador piensa con razón que está muerto. Si no da fruto, un árbol que tiene que dar fruto, uno, en justicia, puede pensar que está muerto y que debe ser cortado. Si la caridad no impulsa al cristiano a manifestar exteriormente su amor a Dios, al menos haciendo lo que Dios mismo ha mandado hacer, debemos concluir que esa caridad no se encuentra en el corazón de sus hombres. Finalmente, se encuentran aquellos cristianos que tienen una verdadera vida interior y cumplen al mismo tiempo sus deberes de cristianos. Estos no mienten ni engañan, su vida es verdadera. Esto no quiere decir que no caigan en el pecado, sino que caen y se vuelven a levantar. ¿Sí? Tienen la humildad de pedir perdón y de seguir adelante. Espiritualmente, estos cristianos se encuentran en la vida, porque la diferencia entre una persona viva y un cadáver es que la persona viva es un cuerpo unido al alma, y el cadáver es un cuerpo sin alma. Cuando nuestra vida exterior refleja lo que interiormente vivimos, estamos cumpliendo con el cristianismo que Jesucristo enseñó. Un alma unida a un cuerpo que tiene vida interior, que lo mueve a hacer el bien. Pedimos hoy a Nuestra Señora la gracia entonces de honrar a Jesús con nuestros labios y también con nuestros corazones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.